Buenas tardes, mi nombre es Clara Chávez. En esta tarde hablaremos de lo que es un artículo de opinión. Puedes decir, bueno, pero ¿cómo puedo escribir un artículo de opinión? No te preocupes, no tienes que ser un escritor ávido o un escritor profesional. Normalmente hay un patrón para todo y puedes seguir lineamientos específicos, en este caso para escribir un artículo de opinión. Por ejemplo, diríamos que el género al que pertenece el artículo de opinión es diferente al del ensayo. El del ensayo es un poco más complicado, pero el del artículo de opinión es prácticamente un género periodístico. Por lo tanto, tiene sus propios reglamentos. Por ejemplo, primero tendríamos que tomar un tema oportuno. Es importante que cuando vamos a escribir acerca de algo, escribamos acerca de algo que nos apasione. No podemos escribir acerca de algo que no conocemos y que no nos gusta. Debemos de amar lo que vamos a escribir y conocerlo, por supuesto. Debemos de buscar información, debemos de conocer cuál es la problemática que tenemos acerca del tema del cual vamos a escribir. También es importante que no elijas un tema sencillo. Debes elegir un tema complicado. ¿Por qué complicado? Complicado porque lo sencillo ya nuestros lectores lo conocen. Sin embargo, si escribimos acerca de un tema complicado, entonces eso nos va a ayudar a atraer la atención de nuestros lectores. En primer lugar, debes de considerar al escribir tu artículo de opinión que no puede ser redundante, que no puedes hablar mucho o disvariar o irte a la tangente, sino que debes de ser puntual en cuanto a lo que vas a trabajar en tu artículo de opinión. Es importante que utilices ejemplos, que utilices detalles para mantener al lector muy atento a lo que tú estás escribiendo. También le debes de demostrar al lector que te importa y que a él le debe de importar el tema del cual estás hablando. Es importante que ese artículo lo hagas personal, porque el lector debe de sentir que tú eres una persona a la que le importa la temática del cual está tratando. Debes de evitar la voz pasiva. El artículo de opinión se trabaja en voz activa. La voz activa hace que el lector también se involucre en ese tema que tanto nos importa a ti y a mí. Es importante que planifiques cómo vas a escribirse ese artículo de opinión. El artículo de opinión debe de llevar la tesis en las primeras líneas del párrafo. Luego debes de planificar qué detalles o qué datos estadísticos le vas a agregar a esa tesis que has planteado. Asimismo, debes de planificar cómo va a ser tu cierre en el artículo de opinión. Es importante reconocer aquellos argumentos que están en contra de lo que tú estás escribiendo. No puedes desechar lo que otras personas dicen. Es importante que tus lectores vean también cómo están contraargumentando aquellos de los cuales tú estás escribiendo. Por último, debes de proporcionar una solución. En tu artículo de opinión estás dando una postura propia. Entonces, debes de hacer que el lector de la misma manera se involucre en lo que tú estás escribiendo y también enseñarle al lector qué es lo que opinan otros. Cuando vayas a terminar tu artículo de opinión, debes de tener un cierre sólido. Ese cierre sólido tiene que estar relacionado con la primera línea que escribiste en el artículo. Esa primera línea no es más que tu tesis. Debes de cerrar de una manera especial y de una manera que el lector recuerde la problemática que tú trataste en el artículo de opinión. También debes de tomar en cuenta que no puedes escribir cualquier cosa o cualquier número de palabras. Los periódicos tienen siempre un número determinado de caracteres que tú debes de respetar al momento de escribir el artículo de opinión. También debes de escoger una imagen que esté acorde al tema que tú estás tratando. Esa imagen debe de captar la atención de tu lector y hacer que tu lector quiera leer ese artículo que tú has escrito. Es importante también, y es una diferencia entre el ensayo y el artículo de opinión, que tú firmes como autor ese artículo y que coloques tu número de teléfono y tu número de correo electrónico, para que aquellos que quieran seguirte
sepan a dónde van a escribirte y puedan hacerte alguna pregunta o alguna consulta acerca de lo que tú has escrito. Es importante también que este tema que vayas a tratar se considere la comunidad y se considere la problemática que hay en el país. Hasta este momento creo que debes de cerrar de esta manera tu artículo de opinión, con un cierre sólido y revisando la tesis que has planteado en el artículo. Muchísimas gracias y esta ha sido mi participación con ustedes acerca de lo que deben de trabajar en el artículo de opinión.